Nos menciona por acá, especialista en el tratamiento del duelo. Esta conferencia es muy interesante. En un momento, hace unos momentos les estaba comentando que si ustedes han vivido, se encuentran o en el pasado tal vez ustedes sufrieron una pérdida bastante significante, pero tal vez no abordaron correctamente, no lo superaron, inclusive hasta ni siquiera saben si ya lo superaron o no. Esta conferencia es bastante interesante. También me da muchísimo gusto volver a recibir acá en este estudio a Jael Medina, gerente de gestión de San Martín Grupo Funerario. Muchísimas gracias, Jael. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Y doctor, muchísimas gracias, doctor Jorge Montoya Carrasquilla, el médico colombiano, especialista en tratamientos del duelo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti y al Grupo Funerario San Martín. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? ¿De qué se trata esta conferencia? ¿Por dónde empezamos, Jael? Platícanos un poquito, bueno, pues, que el día de hoy ya tienen esta importante conferencia acá en Hermosillo. Sí, es el día de hoy a las 7 de la tarde en el Auditorio Cívico. Es muy importante que nos acompañen todas aquellas personas, como lo comentas, que han perdido a un ser querido y que están pasando por ese duelo que inclusive no sabemos si todavía, si ya lo superamos o no. Entonces, para que nos acompañen, es entrada gratuita. Y los vamos a estar esperando. 7 de la tarde, es importante que lleguen temprano, va a haber una hora de registro antes de pasar al auditorio, antes de iniciar la conferencia. Muy bien, muchísimas gracias por la información, doctor. Pues, ¿por dónde iniciamos? Platíquenos la importancia de poder llevar y poder que nos imparta esta conferencia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder aprender para las personas que lo necesiten? También es muy importante recalcar las personas que no saben si lo necesitan. Bien, digamos que dijiste la palabra mágica, aprender. Porque para la mayoría de las personas, bueno, realmente para todos los seres humanos, cada vez que perdemos algo, nos enfrentamos a algo nuevo. Porque perdimos algo que era único e irrepetible, sea por muerte, por cualquier otro tipo de pérdida, desaparición, separación, divorcio, etcétera, etcétera, o pérdida de la salud. Es algo nuevo. Entonces, cuando nos enfrentamos a algo nuevo, pues la estrategia más importante es aprender, informarme, obtener lo que nosotros llamamos cultura de duelo, porque sin conocer ese proceso, pues nos va a quedar mucho más difícil. De eso, básicamente, va la plática de esta tarde. Conocer cómo ayudarnos y ayudar a otros que pasan por esta situación tan difícil, por esta tarea tan difícil que la vida les ha traído. ¿De qué trata? ¿Qué nos pudiera, pues, no sé si adelantar, pero qué nos pudiera platicar de qué trata esta conferencia? Bien, lo primero que vamos a hacer es acercarnos a entender un poco el dolor, porque el dolor que tenemos tras una pérdida tiene unas características especiales. Luego abordaremos también los factores que determinan la respuesta a la pérdida, el hecho de por qué todos reaccionamos de forma diferente. También aprenderemos un poco sobre el impacto que tiene el duelo en la salud de las personas. También hablaremos sobre el impacto que tiene en el mundo personal, cómo la pérdida, lo que yo amo, destruye en mayor o menor cantidad mi mundo personal, dependiendo de lo que la persona o lo que yo perdí participase de mi mundo personal. Luego conoceremos un poco el mapa del camino, lo que se vive en un proceso, y hablaremos, por supuesto, de las tareas que tenemos que hacer para facilitar nuestro proceso de recuperación. Al final hablaremos un poco de los niños, hablaremos de las cosas personales, de los miedos y de cosas que van asociadas también al duelo. Porque también es muy importante al momento de si nosotros estamos en un proceso tal vez de duelo, de pérdida, ya sea por muerte, como usted menciona, también por salud, la pérdida de salud, la pérdida tal vez de alguna pareja, de algún familiar, etcétera. Eso también implica a todo el entorno que a uno lo rodea. Claro, inclusive lo pudiera afectar, pudiera uno, sin saber tal vez que vive un duelo, que no sabe cómo afrontarlo, pudiera estar afectando también al entorno. Claro, porque es que fíjate que partamos de una cosa. Tú pierdes a alguien por muerte y hay un ritual. Pero supongamos que pierdas el trabajo, pierdas la salud. No hay nada, la vida tiene que seguir como si no hubiera pasado absolutamente nada, como si eso no fuera meritorio de algún evento particular, de un ritual. Entonces pérdidas que no son ritualizadas, que son todas excepto la muerte, hace que ese proceso sea un poco más difícil y se me dificulte, tanto a mí como a las personas que me rodean. ¿Hasta qué punto, doctor, porque es muy interesante toda esta información, hasta qué punto ya pudiera ser, no sé si es correcto llamarlo sano, tal vez el proceso de duelo, el proceso de pérdida o separación de alguna situación, alguna persona, algún allegado, y hasta qué punto pudiera ser tal vez ya una situación alarmante en que la persona debe frenar y poder dar el siguiente paso para vivir mejor?
Bien, para eso, compáralo con una herida cualquiera. ¿Cuándo podemos decir que ya la cirugía que me hicieron está sana? Pues eso tiene unas características especiales, cuando ya no me duele de la misma manera, cuando el tejido está sano, cuando ya puedo reiniciar mis actividades. Es decir, hay que conocer mucho el proceso para poder determinar si ya debo retomar mi vida normalmente. Pero sin un conocimiento de los hechos va a ser muy difícil y sin un acompañamiento adecuado. Y por ejemplo, ¿hay algún momento en que toda esta situación, no estamos hablando de lo de la conferencia, no lo sabemos, no queremos hablar de lo mismo que se va a abordar en la conferencia, pero es muy interesante. En algún momento también las personas que sufren este tipo de pérdidas, las personas que tratan de salir adelante, supongamos que ya lo detectaron ese problema, se trabaja al respecto, sí pueden tener la certeza de que pueden superar todo este dolor, todo este mal momento en sus vidas y poder salir adelante. Sí, pues un buen acompañamiento. Digamos que la dificultad está en encontrar la persona apropiada que nos sepa acompañar. ¿Cierto? Que es quizá lo más importante, porque en el duelo está pasando algo que yo llamo hace unos años la babelización del duelo. Es decir, hay muchos lenguajes que opinan cosas diferentes. Entonces, si tú llegas con la persona apropiada que te ayuda a hacer un análisis de tu caso y emprende las correspondientes tareas para recuperarnos de esa pérdida, yo no hablo tanto de superación, sino más bien de recuperación. Aunque sea una discusión semántica, me parece que es más el proceso de recuperarnos, de reconstruir lo que la pérdida me destruyó, me desbarató. Pues si hay un buen acompañamiento con las personas apropiadas, nos vamos a recuperar. Es decir, si hay esperanza. Cualquier herida se puede sanar si hayan pasado 20, 30 años. Con un acompañamiento adecuado se sana. ¿Se sana o se aprende a vivir con ese dolor? Lo que pasa es que aprender a vivir suena un poco como a resignación. No, aprendes a vivir, aprendes a descubrir un mundo diferente, porque toda pérdida te cambia mucho conceptos previos que tú tenías. Ves la vida de otra manera, el valor de las cosas cambia, la amistad cambia, la belleza, el amor, incluso algunos conceptos religiosos cambian. Lo que tú no puedes es que tras una pérdida sigas exactamente igual a como éramos antes. Y ahí sí puedes tener una frustración porque no eres capaz de ver las cosas como las veías antes. Generalmente, en la mayoría de los casos, la respuesta a una pérdida o el resultado final de una pérdida es aspectos positivos en nuestra personalidad, en la mayoría de los casos. También hay que decir que hay gente que se puede quedar estancada o hay gente que que puede llegar a ser peor persona. Pero vuelvo y repito, el factor humano, otro ser humano que esté conmigo sería el factor primordial para mi recuperación, cualquiera que sea el duelo y cualquiera que sea el tiempo que haya pasado. Pues entonces es bastante interesante porque así como usted lo menciona, hay situaciones muy difíciles en la vida, sea cualquier tipo de pérdida o situaciones muy duras que cualquier persona pueda atravesar, que inclusive les puede dejar marcado para algo negativo. Entonces, inclusive puede la persona cambiar, pero para mal. La persona pudiera amargarse, estancarse en su misma aislamiento, soledad, tristeza, sin saber cómo superarlo. Entonces, ¿cómo enfrentar correctamente un buen duelo es que nosotros pudiéramos lograr ser mejores personas, independientemente de esa situación tan difícil, ¿no? Tres cosas que son fundamentales para lograr eso. Primero, información, conocer el proceso. Segundo, compañía, alguien que me acompañe. Eso es una de las cosas más difíciles que hay en el duelo, porque al fin y al cabo el duelo tiene una duración muy larga y la gente no está acostumbrada a acompañarnos en procesos tan largos. La gente se agota. Ay, ahí viene Jorge otra vez. Qué pereza siempre con el mismo tema. Es algo que se escucha con mucha frecuencia. Y la gente hasta nos rehúye a veces en duelo. Entonces necesitamos una compañía que sea persistente, que no desista, que esté preparada para acompañamientos largos. Y tercero, conversación significa hablar de lo que estoy sintiendo, expresarlo. No necesariamente tiene que ser hablar, porque hay gente que no le gusta mucho hablar, pero hay gente que le gusta escribir. O gente que le gusta pintar, cantar, bailar. El caso es que yo encuentre mi manera de hacer las cosas, mi forma de expresar el dolor y la angustia, la tristeza, la desesperación, el vacío, la soledad, la incertidumbre, toda esa cantidad de síntomas que sentimos cuando perdemos algo.
Muy bien, bueno, pues por último, para conocer un poquito más acerca de usted, de su perfil, de la persona que nos va a dar esta interesante conferencia a todas las personas que se acerquen a San Martín Grupo Funerario para llevar esta conferencia del duelo, el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, especialista en duelo por más de 30 años de experiencia. ¿Qué nos puede platicar acerca de usted? Bueno, yo soy de Colombia, soy de Medellín, una ciudad muy bonita, con mucha gente buena. Yo soy médico hace muchos años, hace como 35 años. Soy gerontopsiquiatra, también hice cuidados paliativos. Y me dedico al duelo pues hace más de 30 años, a raíz del interés que tuve por los cuidados paliativos, pues me iba quedando con las familias cuando fallecía el paciente y me empecé a sentir bien. Y desde entonces pues ya llevo un largo recorrido, he hecho muchas cosas en duelo y vengo a este hermoso país al cual me quiero nacionalizar, esperemos que sea pronto, hace ya bastantes años, aunque mi sede principal pues suele ser México y Tijuana, pero ya esta es como la quinta vez que vengo aquí a disfrutar de ustedes, de esta hermosa ciudad y su gente sobre todo. Y pues si es que he estado en Mexicali varias veces también, y Mexicali es muy caliente también, ¿no? Hace mucho calor. Pero eso es lo que hago, pues aprender, y sigo aprendo de la gente. Yo hago eco de unas palabras de Eduardo Galeano cuando le preguntaron quiénes eran sus maestros, y él contestó, pues, aún hoy, todos los días me enseñan personas anónimas. Y ese es un principio básico en el duelo. Lo mismo que en los cuidados al final de la vida. El paciente es el maestro y yo estoy aprendiendo. Porque el que se está muriendo y el que está de duelo es el otro. Y yo vengo a aprender de cómo lo hace él. Pues vaya, qué interesante, la verdad. Muchísimas gracias, doctor. A ti. Enhorabuena por presentarnos esta muy, pero muy interesante conferencia que vamos a tener el día de hoy. Entonces no queda más que continuar invitando a las personas a que vayan el día de hoy. Es a las 7. 7 de la tarde, sí. Muy bien, entonces hacemos la invitación de nuevo a todas las personas interesadas en continuar con esta interesante información. Así es, el día de hoy, 7 de la tarde en el Auditorio Cívico. Hay que llegar antes para el momento del registro y entonces pasar al auditorio. Entonces están todos invitados. ¿Es entrada gratuita? Es entrada gratuita. ¿Que personas, independientemente si no son mayores de edad, también pueden ir personas menores o tiene que ser mayores de edad? No pueden ir. Nos han preguntado si pueden ir niños. Nosotros decimos, bueno, sí que tenga que se pueda estar sentado, ¿no? Para que puedan aprovechar la información. Pero luego nos preguntan de 10, 12 años. Yo creo que es una edad en la que pueden asistir. Ok, entonces para su registro tendrían que estar aproximadamente 1 hora antes en el lugar. Así es. Auditorio Cívico. Así es, van a estar registrando de 6 a 7 de la tarde. Vamos a tener ahí personas apoyándonos para el registro, para que ingresen al auditorio a escuchar la conferencia a las 7. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces se ve que va a estar muy, pero muy interesante. Inclusive, pues nada más para aprenderse a conocer un poco más, para poder sobrellevar cualquier tipo de situación. Es muy interesante y ojalá que las personas interesadas en poder superarse también, en conocer tanta experiencia por parte del doctor, bueno, pues vayan y se acerquen. Es el día de hoy a las 7, vayan con tiempo, la inscripción 1 hora antes y entonces ahí los esperarán. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Jael. Nosotros continuamos con más de Proyecto Puente.